chicos, son dos temas un poco largos y pesados. Necesito que presten bastante atención, ¿ya? Vamos a empezar a hablar de la unidad materno-feto-placentaria, que prácticamente son complementos de todo lo que ya hemos venido hablando, ¿ya? Hemos visto que el endometrio es uno de los tejidos que más va a sufrir cambios para poder albergar al producto de la concepción. Entonces, va a tener cambios durante el embarazo y lo vamos a denominar como decidua. Sin embargo, esta decidua no va a ser considerada como una membrana fetal. Ya ahorita vamos a empezar a explicar de dónde vienen estas membranas. Las membranas propiamente del feto son el saco vitelino, la alantoides, el amnios, el corion, el cordón umbilical y la placenta. Estas membranas van a derivar propiamente de los tejidos del embrión. Ahora, lo que les decía, la decidua es nada más que el endometrio que ha sufrido cambios para poder albergar al producto de la concepción y va a sufrir una reacción decidual, la cual la vamos a diferenciar por tres capas o tres tejidos: la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. La única que va a permanecer durante todo el embarazo es la decidua basal. La decidua capsular y parietal, a partir del cuarto mes del embarazo, desaparece. Van a formar únicamente parte de lo que es la cavidad uterina. ¿Ya? ¿Cómo se va a formar el saco vitelino? El saco vitelino va a empezar a formarse el día 9 como consecuencia de la membrana exocelómica que va a tapizar el blastocele y se va a llamar saco vitelino primario. Allá en la imagen pueden verlo como ese globito que se está extendiendo hacia la parte inferior. Durante los días 12 y 13 del desarrollo, este saco vitelino primario va a estar cubierto por el hipoblasto, dando origen al saco vitelino definitivo. Y este saco vitelino definitivo va a ingresar dentro de la cavidad del embrión. Ustedes pueden ver que está ingresando dentro del embrión y va a dar origen a lo que es el intestino primitivo. Y durante el tercer mes va a desaparecer casi por completo, dando origen al conducto vitelino. ¿Cómo se forma la alantoides? La alantoides en la imagen vemos ahí como en forma de abanico en la parte superior. Va a aparecer el día 16 como una evaginación del saco vitelino que se va a introducir en el pedículo de fijación y va a contener a los vasos alantoideos y va a durar aproximadamente una semana y posteriormente igual va a desaparecer. Una vez que desaparezca, únicamente lo que va a quedar es el cordón o el uráculo. Otra cavidad que se va a formar es la cavidad amniótica, el amnios y el líquido amniótico. La cavidad amniótica va a aparecer el 8º día del desarrollo y el amnios es la membrana que va a cubrir o la pared que va a cubrir la cavidad amniótica. Ustedes ven ahí en la imagen el espacio en blanco es la cavidad amniótica y el azul, todo el contorno de afuera azul, es la membrana amniótica. ¿Ya? Eso tienen que saber diferenciar bien. Posteriormente también se va a desarrollar el cordón umbilical, que se va a formar del anillo umbilical primitivo en la 5ª semana y van a pasar el pedículo de fijación y el pedículo de saco vitelino. Este cordón umbilical mide aproximadamente 50-60 centímetros al término del embarazo y tiene 2 centímetros de diámetro. Ya los vamos a ir desarrollando ahorita un poco más. Vamos a centrarnos ahora un poco en lo que es la placenta, porque es un órgano muy importante que va a cumplir muchas funciones durante el embarazo. La placenta va a cumplir un rol importante, como les decía, va a cumplir o va a producir las hormonas que van a mantener el embarazo, nos va a servir de intercambio de nutrientes
y por lo tanto nos va a ayudar en la función de nutrición, de oxigenación, entre otros. Este que ven aquí es el blastocisto. Hemos visto en las clases pasadas que lo primero que se forma, ¿qué es cuando ocurre la unión del espermatozoide con el óvulo? ¿Qué es lo primero que se forma? ¿Qué nombre tiene la unión del espermatozoide con el óvulo? El cigoto. ¿Ya? Entonces, se va a formar el cigoto, va a dirigirse hacia el útero en forma de ¿qué? De mórula, y va a llegar al útero en forma de blastocisto para ir a implantarse en el endometrio, ¿ya? Entonces, este blastocisto va a implantarse en el endometrio secretor, que en el embarazo lo vamos a llamar decidua. Eso no se van a olvidar. Este blastocisto va a estar formado por dos tipos de células. Uno, que es las células del trofoblasto, y otra que son las células del embrioblasto. La placenta deriva de las células del trofoblasto. Son cosas que tienen que diferenciar, chicos, aunque parezca un poco en chino, pero tienen que un poco diferenciar de qué tejido celular deriva cada una de estas estructuras, ¿ya? Y por otro lado, el embrión propiamente y todas las membranas que hace un momento les he mencionado van a derivar del embrioblasto. Ahora vamos a hablar de las células del trofoblasto, porque estamos hablando de la placenta. A los 6 a 7 días aproximadamente después de que se ha unido el óvulo con el espermatozoide, se va a ir a implantar recién el blastocisto en el endometrio y va a empezar a proliferar. Las células del trofoblasto, vamos a dirigirnos solo de las células del trofoblasto, ¿ya? El embrioblasto es para el embrión y ahora vamos a hablar solo de la placenta. Las células del trofoblasto también van a tener dos tipos celulares. Uno, que son estos que vienen, que están en rosado aquí abajo, que son las células del citotrofoblasto, y las que ven allá en azul, que son las células del sincitiotrofoblasto, ¿ya? Son dos tipos celulares. En el sincitiotrofoblasto es donde se va a producir la hormona gonadotrofina coriónica humana. Y además este sincitiotrofoblasto tiene una capacidad invasiva hacia el endometrio mayor que la del citotrofoblasto. A nivel del sincitiotrofoblasto se van a empezar a formar vacuolas, como ustedes ven aquí estos espacios en azul, que van a servir para el intercambio de sustancias, y la placenta va a actuar como un pulmón para el feto. Ahora, aquí es donde necesito que un poco se concentren. Ya son 3 o 4 diapositivas que son secuenciales y tienen que más o menos ustedes saber reconocer cuál es cuál. A medida que va a ir progresando el embarazo, las células del citotrofoblasto, que son las rosadas, van a invadir a las células del sincitiotrofoblasto y van a dar origen a lo que es las vellosidades coriales primarias. Entonces, las vellosidades coriales primarias solo están formadas por dos tipos de tejido. Uno son las células del citotrofoblasto y las células del sincitiotrofoblasto. A medida que el embarazo va a proseguir, se va a añadir a esa unidad anterior, además, tejido conectivo. Entonces se va a dar origen a las vellosidades coriales secundarias, que van a estar formadas por 3 tejidos: las células del citotrofoblasto, del sincitiotrofoblasto, más el tejido conectivo. También estas células del citotrofoblasto, las rosaditas, van a invadir a las arterias espirales, que son las ramas terminales de la arteria uterina. Van a ir a invadir exactamente a su capa muscular, y a esto lo vamos a denominar como oleadas de placentación. ¿Para qué se produce esta acción? Es para que el vaso sanguíneo o estas arterias espirales permanezcan dilatadas durante todo el embarazo y permitan un mayor flujo sanguíneo hacia la placenta y al feto.
Esto puede verse alterado y por eso es que nosotros en obstetricia, más o menos aproximadamente a la semana 13 de gestación, pedimos una ecografía Doppler para valorar el riesgo de preeclampsia. ¿Ya? Es por eso que a la semana 13 nosotros ya podemos predecir si aquella mamá va a tener riesgo de sufrir preeclampsia o no, porque lo que se hace es valorar a estas arterias. Valoramos y vemos si estas arterias continúan teniendo su capa muscular, entonces la mamá tiene mucho riesgo de desarrollar preeclampsia. Y si esto ya, si las células del citotrofoblasto han invadido a la arteria espiral, ya están dilatadas y su capa muscular ya no existe, ¿ya? Entonces a esto se llama un proceso de angiogénesis para favorecer lo que hemos hablado la clase pasada, que el gasto cardíaco esté dirigido exclusivamente, o bueno, en mayor proporción para el embarazo, ¿ya? Y esa es una pregunta que siempre les van a hacer. ¿Qué son las oleadas de placentación? Existe la primera y la segunda oleada de placentación en diferentes edades gestacionales y están ambas relacionadas con esto. Por eso es que los niños de aquellas pacientes que tienen preeclampsia son bebés restringidos. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Son pequeños para la edad gestacional. Pueden ser aquellos niños que tienen 38, 39, 40 semanas, pero pesan menos de 2,500. Entonces son bebés restringidos. ¿Por qué creen que se restringen? Viendo la gráfica esta. ¿Por qué creen? ¿De qué se nutren los niños? Hemos visto la clase pasada, aunque estaban dormidos. ¿De qué se alimentan los fetos? ¿De qué? ¿De qué sustancia se alimentan? ¿Qué hay en la sangre? ¿Qué hemos dicho que es un sustrato así fundamental en el embarazo? ¿Perdón? Voy a volver a dar el tema pasado, creo. ¿De qué se alimenta? De glucosa. Y por lo tanto, como la glucosa tiene que circular por estos vasos sanguíneos, es menos la cantidad de nutrientes que le llega al feto y por lo tanto son bebés chiquititos, son restringidos. No son prematuros, no es que si ustedes lo sacan a las 38 semanas pues van a hacer una membrana hialina, no, pero muchas veces obviamente vamos a confundir eso y por eso tenemos que tener un buen diagnóstico de la edad gestacional y en lo posible diagnosticar a estos pacientes que tienen preeclampsia, porque si nosotros a las 13 semanas diagnosticamos a una paciente con preeclampsia, sí podemos tratar y se puede prevenir este trastorno. Se hace la administración de aspirina de 150 miligramos día hasta la conclusión del embarazo. Y con eso, estas pacientes evitamos que estos vasos se cierren, por lo tanto sigan circulando y la mamá no desarrolla preeclampsia. ¿Ya? Entonces van a seguir madurando nuestras vellosidades coriales y vamos a tener, aparte de todo lo que ya hemos hablado de la unidad que se estaba formando, se va a añadir un eje vascular y a este vamos a llamar vellosidad terciaria o vellosidad terminal. Estas vellosidades terciarias a su vez van a empezar a ramificarse y vamos a tener a las de primer, segundo y tercer orden. Es en esta superficie donde se va a hacer el intercambio de todo lo que les estoy hablando, de nutrientes, de gases, etcétera, ¿ya? Entonces aquí tenemos una imagen más o menos cómo se ve. Las vellosidades de primer orden son las que están en rosado clarito, las de segundo orden son las más grandes de ese rosado más oscuro y las de tercer orden son las pequeñitas, las que son ramas más pequeñitas.
Entonces, el intercambio de sustancias entre la sangre materna y la sangre fetal se va a llevar a cabo en el espacio que les he mostrado hace un momento, que se llama espacio intervelloso. Ahí se va a llevar a cabo la transferencia de oxígeno hacia los capilares fetales. El oxígeno y el dióxido de carbono se van a transportar por difusión simple, la glucosa por difusión facilitada, los aminoácidos y los cationes por transporte activo y las inmunoglobulinas o las proteínas por pinocitosis. Ahorita vamos a empezar a hablar, vamos a describir cada una de estas del paso de estas sustancias. Entonces, la placenta también nos va a servir para la producción de hormonas. Entre ellas, cuáles ustedes ya conocen que la placenta produce? Ya les he hablado mucho de eso. ¿Qué hormonas produce la placenta? Una en específico hemos hablado muchas veces. No sé cómo les va a ir en su examen. ¿Cuándo van a estudiar? Esta es una imagen de una placenta de la cara fetal. Ya ahorita les voy a mostrar que la placenta tiene dos caras, una cara fetal que es esta y una cara materna. ¿Ya? La placenta además es un órgano que establece la relación entre la madre y el feto y tiene un relevante papel como órgano endocrino. Ya les estoy repitiendo muchas veces eso. ¿Por qué se considera un órgano endocrino la placenta? Porque produce hormonas y es un depurador de los productos de desecho durante el embarazo. Entonces aquí está las dos caras que tiene la placenta. Además vemos que tiene una forma discoidal de más o menos 15 a 20 centímetros de diámetro, de 2 centímetros de espesor y va a pesar aproximadamente 500 a 600 gramos. La cara materna es la que va a tener a los cotiledones que van a estar separados por surco y son de aproximadamente 15 a 20 cotiledones. Y la cara fetal es la que va a tener al cordón umbilical en su superficie, ¿ya? No se tienen que equivocar en esta parte. Cuando yo les hago énfasis en algo, tienen que tomar en cuenta que puede ser pregunta de examen, ¿ya? Y más en estos dos temas que son un poquito complicados y que yo les estoy tratando de decir precisamente esto, es porque va a entrar en el examen, ¿ya? Y como ustedes están poquitos, les voy a dar algunos tips para el examen, ¿ya? Entonces la placenta está formada por dos estructuras, un componente fetal que es el corión frondoso, es todo lo que ahorita hemos descrito, las vellosidades coriales, etcétera, y un componente materno que es la decidua basal. Entonces aquí tenemos una imagen de ambos juntos. La parte inferior vendría a ser la cara fetal y la parte de afuera, lo blanco, esa es el componente materno, que es la decidua basal. Ahora vamos a empezar a hablar de las funciones de la placenta. Deme un minuto, un segundo. ¿Están entendiendo o no? Igual están cansados. Todo el tiempo están cansados. Claro. Conmigo mi trabajo, se debe acostumbrar. Ya.
Vamos a ver las funciones de la placenta, son varias. Va a funcionar como barrera placentaria, sirve de transporte placentario, tiene una función respiratoria, ayuda al metabolismo placentario y tiene una función endocrina, ya hemos dicho, con la producción de hormonas. En cuanto a lo que es la barrera placentaria, tiene sus funciones principales es la separación de la circulación materna y fetal y tienen el control placentario, o sea, es el que va a determinar qué sustancias ingresan o no al feto. ¿Ya? Entonces, la transferencia placentaria, vamos a ver que existe la transferencia de oxígeno y gran cantidad de nutrientes de la madre al feto, y al revés, del feto hacia la madre se va a intercambiar lo que es el dióxido de carbono más los productos de desecho del embarazo. Existen diferentes medios de transporte, entre ellos está la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo, la pinocitosis y el paso directo por soluciones de continuidad que pueden existir por diferentes causas. ¿En qué consiste la difusión simple? ¿Alguien sabe? Exacto. Ya. Entonces, ¿en qué consiste? Siguen las leyes físico-químicas que tratan de igualar la concentración de las sustancias, más exactamente su potencial químico de uno u otro lado de la membrana, que se conoce esto como la ley de Fick. La velocidad de transferencia de esta función va a depender del tamaño molecular y la hidrosolubilidad del componente, y de esta manera van a atravesar la placenta el agua, los gases, el sodio, potasio, cloro, yodo, hierro y calcio. Por difusión facilitada va a seguir prácticamente la misma ley que la anterior, pero en este caso vamos a necesitar una molécula transportadora que se va a unir a la molécula que va a transportarse. En este caso, ¿quiénes son las que se transportan de esta manera? Principalmente la glucosa y el lactato. Debido al paso directo por soluciones de continuidad de la membrana placentaria, puede existir muchas razones por que se produzcan diferentes desgarros a nivel de la placenta. Incluso pueden ser circunstancias patológicas, como el caso de la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta. Incluso en aquellos embarazos aparentemente normales pueden existir pequeños desgarros. ¿Ya? Por este mecanismo de transporte, los que se van a atravesar la placenta son los hematíes. Y por pinocitosis consiste en la absorción. Chicos, denme un ratito, por favor. Hola. Hola. Doctor, ¿cómo está? Mañana, doctor, por favor. No, mañana, doctor, por favor, 8:30. Ya, hasta luego. Ya, la pinocitosis consiste en la absorción de gotitas microscópicas del plasma materno del espacio intervelloso por las células de la membrana placentaria. Por medio de este mecanismo pueden atravesar la barrera placentaria moléculas de gran tamaño que no pueden hacerlo por otro tipo de transporte, como las lipoproteínas y los fosfolípidos. La transferencia placentaria va a estar o va a depender de muchos factores. Dentro de ellos está la edad gestacional, las contracciones uterinas, la presión arterial materna, el ejercicio muscular y las condiciones posturales. Hemos visto también que la placenta va a cumplir una función respiratoria. La sangre fetal tiene una serie de características que la van a diferenciar de la sangre materna. Por ejemplo, la concentración de hemoglobina fetal es de 17 gramos en 100 ml y la materna es de 11 gramos en 100 ml. Esto es un dato que no se pueden olvidar, ¿ya? La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad al oxígeno que la hemoglobina de los hematíes maternos.
Eso también, por favor, tienen que estar bien presente en ustedes. A presiones parciales de oxígeno iguales se alcanzarán más saturación de oxígeno de la hemoglobina fetal que la hemoglobina materna. La sangre materna transfiere oxígeno a la sangre fetal de los capilares velocitarios al tiempo que el feto va a intercambiar el dióxido de carbono. ¿Ya? Este descenso del pH materno produce un desplazamiento de su curva de disociación a la derecha, con lo que se asegura el paso del oxígeno hacia el feto. El anhídrido carbónico pasa 20 veces más rápido a través de la membrana placentaria que el oxígeno y lo hace en su forma gaseosa. Esto también es otro dato que tienen que tener en cuenta. Ahora ya vamos a hablar de la función endocrina. A nivel de la placenta se producen muchas hormonas. Dentro de estas está la progesterona, el estradiol, la estrona, el estriol y la gonotrofina coriónica humana. La gonotrofina coriónica humana se va a sintetizar ¿dónde, chicos? En el sincitio trofoblasto. Eso es algo que les he venido diciendo desde que hemos visto el ciclo menstrual, así que no se pueden olvidar, eso sí va a entrar al examen. ¿Ya? Esta es una hormona glucopeptídica que tiene un peso molecular de 39.000, está compuesta por dos unidades, alfa y beta. ¿Cuál es la que nos diagnostica el embarazo, chicos? Beta. Estructuralmente se va a relacionar con la hormona luteinizante, folículo estimulante y con la TSH, ya que van a ser estructuralmente idénticas sus subunidades alfa. ¿Qué es lo que va a hacer la gonotrofina coriónica humana? Va a aumentar la conversión de colesterol en pregnenolona y en progesterona. Además va a estimular la hidrolización de los esteroides C19 por la placenta y va a favorecer la síntesis de hidroepiandrosterona por la suprarrenal fetal. Otra hormona que se produce en la placenta es la lactógeno placentario. Esta igual la vamos a ver en el tema que viene, es una hormona polipeptídica de una sola cadena que se va a sintetizar también en el sincitio trofoblasto. Las concentraciones séricas maternas de esta hormona aumentan a medida que aumenta la edad gestacional y el ascenso de esta hormona en la sangre periférica comienza en la 5ª semana posterior al último periodo menstrual y llega a una meseta en las semanas 34 y 36 de gestación. Esta hormona va a cumplir un papel importante en regular el suministro de glucosa hacia el feto. En otras palabras, o en palabras sencillas, lo que hace es que la madre utilice menos cantidad de glucosa para que esta glucosa sea destinada específicamente o en mayor cantidad hacia el feto. Esa es la función que cumple esta hormona. Y también se ha vinculado que está relacionado con la preparación de las glándulas mamarias para la lactancia. También vemos que en la placenta se van a producir las hormonas esteroideas y igual que grandes cantidades de progesterona. ¿Cuáles son los tres estrógenos, chicos? Está aquí. No pueden olvidarse eso. ¿Y cuál es el que está principalmente relacionado con el embarazo? ¿Cuál? ¿Cuál? El estriol. Esa es la hormona del embarazo, ya es el estrógeno del embarazo. Los esteroides producidos en la placenta no son a partir de precursores de esteroides que van a ingresar a través de la sangre materno-fetal. En efecto, la progesterona se forma a partir del colesterol materno. El 90% de la progesterona que se ha producido en la placenta va a pasar a la circulación materna y solo el 10% va a ingresar al feto. Los niveles de progesterona a lo largo de la gestación normal aumentan progresivamente
Y la concentración media en la circulación materna en la semana 27 es de 27 nanogramos ml. ¿Ustedes saben cuál es la concentración de una mujer que no está embarazada de progesterona? Es hasta 25 nanogramos ml. Entonces ustedes pueden ver que existe ya un ligero incremento en la semana 27 y al final del embarazo es de 100 a 200 nanogramos ml. Entonces sí se puede decir que existen niveles mucho más elevados de progesterona en el embarazo. Ahora existen algunas anomalías o patologías de la placenta. Vemos, por ejemplo, anomalías en la posición, anomalías en la forma, que se van a denominar bipartita, tripartita, placenta doble, triple, subcenturiada, membranosa, enraqueta y velamentosa. Aquí tenemos, por ejemplo, las imágenes de todo lo que hemos visto. Existen así placentas que parecen dos placentas, tienen aparentemente dos cordones umbilicales. Esta que está subcenturiada, que es una de las que más frecuentemente se encuentran patológicamente. Las velamentosas, que tienen mayor cantidad de membrana amniótica, y las que tienen las circunvaladas, igual, que tienen una cantidad más considerable de la membrana amniótica, pero en forma circular. Y esto, que es una patología ya muy frecuente en nuestro medio, que es la inserción placentaria. Si existe, la placenta generalmente se inserta ¿dónde? Ahorita hemos hablado toda la clase de eso. ¿Dónde se inserta? En el útero. ¿En qué parte del útero se inserta? Ya, pero ¿en qué tejido se inserta? En el endometrio o en la deciduo. Entonces, si la inserción de la placenta va a atravesar la capa muscular, ya se considera patológica, ¿ya? Y a esta se denomina placenta ácreta. Ahora va a existir diferentes clasificaciones. Puede solamente invadir a la muscular de la cavidad uterina, puede pasar y llegar hasta la serosa de la cavidad uterina, ya vamos a llamar placenta íncreta. E incluso puede llegar a cubrir órganos cercanos como la vejiga y el recto. En este caso vamos a llamar placenta pércreta. Ya son condiciones de mucho riesgo obstétrico, principalmente en el momento del parto. El embarazo va a proseguir, no va a haber mucha complicación, pero imagínense sacar esto en el momento del parto o de la cesárea. Para empezar, jamás va a ir a parto, ¿eh? Porque si va a parto, la mujer se va a morir desangrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero la placenta nunca va a salir, ¿no ven? Ustedes van a intentar sacar y así lo saquen por arrancamiento, una parte, la que está insertada en la parte del músculo, no va a salir. Ahora, si estamos hablando de una placenta pércreta, peor todavía, ni por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso? Ya, pero si está ahí quedándose, ¿qué pasa con esa paciente? Sangrado, pasan hemorragias puerperales, hemorragias obstétricas, ¿ya? Entonces, si ocurren estas circunstancias, incluso no solamente ingresa un ginecólogo, debe ingresar un cirujano, un urólogo, ingresa un equipo multidisciplinario, porque no es nada más sacar esto así. Si ha tomado la vejiga, no van a sacarle la vejiga, ¿no? Se ha tomado el recto. Desde ya, si ha pasado esto, sale todo el útero, ¿no ven? Sí o sí, porque aunque ustedes intenten sacar solo la placenta, es imposible. Entonces sale todo el útero, se realiza, ¿qué se llama ese procedimiento? Histerectomía, ¿ya? Y los procedimientos complementarios que se tengan que hacer en este caso. Pueden igual haber anomalías en el peso o en la formación, con la formación de la mole hidatiforme, que es una tumoración que puede convertirse en maligna o carcinosa. Y eso es por un lado el tema de ahorita. Ahora vamos a ver el otro. Sí, se ve.
Sí se valoran en la ecografía las placentas acretas, ¿ya? El acretismo placentario puede ser valorado por ecografías específicas, Dopplers, que se llaman así, valorar riesgo de acretismo placentario. Y son ecografías Doppler. Si quieren no damos el otro tema, pero va a entrar al examen. Entonces ustedes...